En otoño de 1944, cuando la guerra en Occidente parecía decidida, se libró una feroz y poco recordada batalla en los campos de niebla de Lorena. Aquí, el tercer ejército de Patton avanzó profundamente en Francia, solo para encontrarse con nuevas brigadas Panzer alemanas, ansiosas por demostrar que el puño blindado de Hitler aún podía aplastar cualquier avance. Con los Panther rondando y los tanques estadounidenses superados en potencia de fuego, parecía que la marea podría volverse contra el avance de Patton. Pero lo que siguió fue un feroz duelo de ingenio y nervios. Shermans y destructores de tanques se movían entre la niebla densa, atacando desde ángulos inesperados, mientras los Panther respondían con precisión mortal. Fue una prueba brutal de liderazgo y espíritu de lucha puro, un enfrentamiento poco conocido donde las fuerzas de Patton, una vez más, desafiaron las probabilidades y rompieron la columna vertebral de las últimas esperanzas blindadas de Alemania en el oeste. Esto fue Aracourt, un campo de pruebas olvidado donde el mito de la invencibilidad alemana se enfrentó al frío y terco acero estadounidense. Quienes conocen la historia militar de la Segunda Guerra Mundial suelen recordar solo algunas batallas icónicas, las ruinas congeladas de Stalingrado, donde ejércitos enteros se desangraron en una lucha de voluntades. El estruendoso choque de blindados en Kursk, el mayor enfrentamiento de tanques de la historia, la desesperada ofensiva invernal de las Ardenas conocida como la Batalla de las Ardenas y la lucha por la supremacía en el norte de África en El Alamein. Todos estos hechos resuenan en los libros de historia. Sin embargo, bajo estas grandes confrontaciones hay batallas menos conocidas, igual de feroces y decisivas, que en algunos aspectos son aún más fascinantes tácticamente. Una de esas batallas ocurrió en las tierras onduladas del noreste de Francia, en Aracourt. La batalla de Aracourt, librada del 18 al 29 de septiembre de 1944, fue un enfrentamiento crucial y poco conocido entre fuerzas estadounidenses y alemanas en Lorena. Durante la campaña de Lorena, la cuarta división blindada de Estados Unidos, dirigida por el general John S. Wood, enfrentó un ataque blindado alemán organizado rápidamente por Hitler para frenar el avance aliado. No fue solo otro combate de blindados, fue la mayor batalla de tanques que el ejército estadounidense había peleado hasta entonces en la guerra. Los estadounidenses lograron una victoria decisiva, desmantelando y expulsando 2 brigadas Panzer alemanas y otros elementos del campo de batalla. Lo que hace que la batalla de Aracourt sea tan fascinante es el notable desequilibrio entre las fuerzas opuestas. El asalto alemán fue liderado por los tanques Panther, temidos por su blindaje inclinado y cañones de 75 milímetros de alta velocidad que en teoría superaban ampliamente a los M4 Sherman estadounidenses, la mayoría aún con cañones estándar de 75 milímetros. En teoría, los Sherman tenían pocas posibilidades en un duelo directo. Sin embargo, durante la batalla se evidenció que la tecnología no definía el resultado en la guerra de tanques. Las tácticas, el terreno, el clima, el apoyo aéreo y la cohesión de la unidad fueron decisivos. En septiembre de 1944, el frente occidental vivía un rápido movimiento. Después de la ruptura en Normandía, las fuerzas aliadas avanzaron por Francia con una velocidad asombrosa. París cayó, la resistencia alemana se fragmentó y el tercer ejército de Patton avanzó hacia la frontera alemana, pero esto causó tensiones logísticas, largas líneas de suministro y unidades sobreextendidas. Al percibir una oportunidad, Hitler ordenó una contraofensiva para atacar los flancos del ejército de Patton. El objetivo era retomar la ciudad de Lunéville y aislar al 12º Cuerpo estadounidense que había establecido una cabeza de puente a través del río Mosela en Dieu-Loire. Para llevar a cabo esta misión, el alto mando alemán asignó la tarea al 5º Ejército Panzer, una formación con histórica participación en combates como en Rusia y Normandía. Bajo el mando del general Hasso von Manteuffel, uno de los comandantes blindados más respetados de Alemania, los alemanes planeaban un contraataque rápido y devastador cerca del tranquilo pueblo de Aracourt. El terreno, con campos abiertos, parches de bosque y suaves colinas,
pronto retumbaría con el rugido de motores, cañones de tanques y gritos de heridos. El mando de combate A de la Cuarta División Blindada de Estados Unidos, parte de la famosa punta de lanza de Patton, estaba cerca de Harcourt al iniciar el ataque alemán. Estos tanquistas estadounidenses ya conocían la guerra. Muchos habían luchado en Normandía, cruzado el Sena y estaban endurecidos por meses de combate intenso. Sin embargo, enfrentaban una realidad sombría. Tenían menos tanques y carecían del poder de fuego de los Panther que pronto enfrentarían. Aunque carecían de poder bruto, lo compensaban con velocidad, coordinación y superioridad aérea. El quinto ejército Panzer alemán lanzó la mayor concentración de tanques en Occidente desde las batallas blindadas de Caen y Mortain 2 meses antes. Más de 300 tanques, muchos recién fabricados, formaron el núcleo de las nuevas brigadas Panzer. Estas brigadas, concepto revivido de los inicios de la guerra, fueron creadas como formaciones móviles y flexibles para cubrir brechas en el frente. Aunque eran para el frente oriental, Hitler las envió al oeste en un intento desesperado de recuperar la iniciativa. Cada brigada Panzer se formaba alrededor de 2 batallones blindados, uno equipado normalmente con los antiguos Panzer IV con cañones de cañón largo y el otro con los más nuevos y pesados Panzer V Panther. Aunque ambos tenían cañones de 75 milímetros, los Panther ofrecían mayor alcance, potencia y protección. En teoría eran unidades de élite, pero muchos de sus hombres eran reclutas inexpertos, enviados tras entrenamientos apresurados y sin cohesión en batalla. Estas unidades Panzer eran frágiles en el fondo. En el asalto participaron 2 cuarteles generales principales y divisiones de élite como la 11ª División Panzer, con historial en el frente oriental y los Balcanes. Sin embargo, la 11ª era solo una sombra de lo que fue, debilitada y tambaleante por las pérdidas anteriores. El peso principal de la ofensiva estuvo en las nuevas 100ª, 11ª y 113ª Brigadas Panzer. Aunque tenían la ventaja en equipo, carecían gravemente de destreza táctica, disciplina en el uso de la radio y experiencia en combate. Mientras tanto, los estadounidenses tenían la ventaja de la altura, tanto literal como figurativamente. El reconocimiento de la Cuarta División Blindada había detectado los movimientos alemanes con anticipación. La artillería estadounidense, bien ubicada y reactiva, estaba lista para responder a cualquier avance enemigo. La coordinación del ejército de Estados Unidos entre tanques, infantería y fuerzas aéreas les daba gran ventaja. La densa niebla matutina que cubría Lorena fue crucial en el campo de batalla, protegiendo a veces el avance alemán y otras ocultando los movimientos estadounidenses. En este entorno incierto, la habilidad y adaptabilidad serían más importantes que los números en una hoja de cálculo. Y así el escenario estaba listo. En las brumosas mañanas de septiembre de 1944, cerca del pueblo francés de Harcourt, iba a iniciar una batalla de tanques poco recordada pero crucial. Pondría a prueba la fuerza del acero, la claridad del mando, el valor y la capacidad de adaptación de los ejércitos en la guerra. Esto dejó casi 300 tanques alemanes destruidos o abandonados y se convirtió en una de las mayores victorias blindadas de Estados Unidos, aunque en gran parte eclipsada por campañas más famosas. Las formaciones blindadas alemanas, reunidas apresuradamente, ya tenían graves deficiencias antes del primer disparo. Muchos de estos problemas surgieron de la rapidez con la que se había concebido y lanzado la contraofensiva. Con los aliados avanzando rápidamente por Francia, el tiempo era un lujo que los alemanes no tenían. Las nuevas brigadas Panzer, creadas para frenar al tercer ejército de Patton, fueron enviadas al combate sin que sus tripulaciones se integraran bien o entrenaran juntas. La escasez de combustible, agravada por la pérdida de refinerías clave y los bombardeos aliados, empeoró la situación. Las tripulaciones de Panzer debían ahorrar combustible aún en marchas, lo que les hacía perder horas de entrenamiento y prácticas de maniobras. Por eso, las tripulaciones de tanques que llegaron a Lorena en septiembre de 1944 eran inexpertas, poco entrenadas y desconocían cómo operar en grandes operaciones de armas combinadas. Aunque muchos de sus vehículos, como los tanques Panther, eran técnicamente superiores,
Estas ventajas se anulaban por mala coordinación táctica y falta de reconocimiento. Muchos comandantes de tanques alemanes no se sentían cómodos con las unidades de infantería o artillería que los acompañaban y tenían un conocimiento limitado del campo de batalla. Frente a estas formaciones frágiles pero bien armadas, estaba una de las unidades blindadas más poderosas del ejército estadounidense. La cuarta división blindada del Tercer Ejército de Patton, bajo el mando del audaz mayor general John S. Wood, era una unidad veterana con gran cohesión entre tanques, infantería, artillería y reconocimiento. Desde 1941, estos hombres entrenaron juntos, formando doctrina, disciplina y confianza en todos los niveles de mando. Desde la ruptura en Normandía en julio, participaron en combates casi constantes, avanzando y enfrentándose al enemigo durante cientos de kilómetros. Curtidos en batalla y alertas, la cuarta división blindada estaba lista para pelear. Estar listos no implicaba igualar el poder de fuego. La mayoría de los tanques usados por la cuarta división blindada eran M4 Sherman estándar con cañones cortos de 75 milímetros. Eran confiables y numerosos, pero su armamento tenía dificultades para igualar los cañones más poderosos montados en los tanques alemanes. El cañón largo de 75 milímetros del Panzer IV superaba al Sherman a mayor distancia, y el cañón de alta velocidad 42 del Panther podía destruirlo a más de 2.000 metros muchas veces antes de que las tripulaciones estadounidenses lo vieran. Por otro lado, el cañón de 75 milímetros del Sherman apenas podía rayar el blindaje frontal de un Panther, incluso a distancias peligrosamente cercanas. La asimetría y el poder de fuego preocupaban mucho a los tripulantes de tanques estadounidenses. Según se informa, un miembro de la tripulación dijo: "Si ves un Panther y estás en un Sherman, mejor busca dónde esconderte". Sin embargo, los estadounidenses tenían una ventaja clave que pronto cambiaría la batalla: coordinación táctica y flexibilidad. Podían solicitar artillería en minutos, mover rápido los destructores de tanques y, si el clima lo permitía, pedir apoyo aéreo devastador de los P-47 Thunderbolt. Pero en los primeros días del ataque alemán, incluso esa ventaja les fue quitada temporalmente. Durante todo septiembre, una densa y húmeda niebla cubría rutinariamente el campo de Lorena durante las primeras horas del día. La mañana del 18 de septiembre de 1944, la niebla era muy densa. La visibilidad casi nula en muchas zonas dejó en tierra a los aviones tácticos estadounidenses y evitó el reconocimiento y apoyo aéreo cercano, clave en las operaciones aliadas. Los alemanes aprovecharon la ocasión. Envueltos en la niebla matutina, sus columnas blindadas avanzaron sin ser vistas ni desafiadas desde el aire. Pero lo que los protegía del poder aéreo aliado también los cegaba ante el terreno y el enemigo al frente. Sin exploradores ni reconocimiento móvil, los comandantes de tanques alemanes avanzaban casi a ciegas. Tenían poca idea de dónde estaban posicionadas las fuerzas estadounidenses, cuán fuertes eran o dónde podían encontrarse obstáculos naturales. Las recién formadas brigadas Panzer, ya poco familiarizadas con el terreno y mal entrenadas en coordinación, pronto se encontraron operando en ataques dispersos y fragmentados en lugar del golpe unificado que sus comandantes habían imaginado. La niebla, al principio un regalo, pronto se volvió una maldición. El primer gran asalto alemán llegó rápido. El 18 de septiembre, la 111ª Brigada Panzer atacó en Lunéville, chocando con elementos del segundo grupo de caballería mecanizada de Estados Unidos y el comando de reserva de la cuarta división blindadas. Los alemanes planeaban tomar el pueblo rápido y usarlo para dividir la línea estadounidense. Sin embargo, los estadounidenses respondieron con gran rapidez y agresividad. Se enviaron refuerzos de las cuarta y sexta divisiones blindadas y estallaron intensos combates urbanos alrededor del pueblo. Durante varios enfrentamientos brutales, los estadounidenses mantuvieron su posición y repelieron a los alemanes, destruyendo más de 2 docenas de tanques enemigos. Con el plan de tomar Lunéville en ruinas, los alemanes cambiaron su enfoque hacia el norte. En lugar de abrirse paso a la fuerza por posiciones estadounidenses reforzadas, apuntaron a atacar lo que parecía ser un puesto avanzado estadounidense vulnerable, el Comando de Combate A de la Cuarta División Blindada, ubicado cerca del pueblo de Aracourt. Esta zona era un saliente poco defendido y con poco apoyo en la línea estadounidense.
El alto mando alemán pensaba que un ataque aquí aislaría y destruiría al Combat Command A y podría hacer que Patton detuviera su avance. Las posiciones del Combat Command A alrededor de Aracore consistían en una línea defensiva extendida formada por infantería blindada, ingenieros y unidades de apoyo, todas reforzadas por algunos tanques, destructores de tanques y baterías de artillería. Estas unidades estaban alerta, pero se encontraban dispersas en un frente amplio. Al amanecer del 19 de septiembre de 1944, el silencio de la mañana brumosa se rompió con motores acercándose. A las 7:30, la vanguardia de la 113ª Brigada Panzer, oculta por la neblina, emergió y chocó con la línea estadounidense. Los alemanes atacaron con fuerza sin saber que estaban cayendo en una trampa. En ese momento, la Combat Command A solo tenía una compañía avanzada de M4 Sherman desplegada para enfrentar el ataque. Detrás de ellos, en reserva y emboscada, estaba una compañía de destructores de tanques M10, vehículos blindados con cañones de 76 milímetros capaces de perforar tanques alemanes y disparaban de lado o por detrás. Estos destructores de tanques y los observadores de artillería, ya apuntando las rutas enemigas, pronto desatarían el infierno sobre las formaciones alemanas desprevenidas. Lo que se suponía que sería una ruptura rápida estaba a punto de convertirse en una pelea desesperada en la niebla, un choque no solo de acero, sino de tácticas, sincronización y nervios. La 113ª Brigada Panzer alemana entró confiada en la refriega, respaldada por un gran poder blindado. 4 compañías de 75 milímetros lideraban la ofensiva para aplastar la resistencia estadounidense. Los acompañaba una compañía de cañones de asalto, probablemente Sturmgeschütz 3, para apoyar a la infantería en combates cercanos. 2 batallones de Panzergrenadiers montados en camiones y semiorugas seguían detrás, listos para explotar cualquier ruptura. Fue un asalto blindado alemán clásico, Blitzkrieg renacido en el frente occidental. La densa niebla otoñal facilitó la ofensiva en los campos y setos de Aracourt esa mañana. La niebla era un manto que protegía a los Panther de los cazabombarderos estadounidenses que destruyeron la artillería alemana en verano. Por un momento parecía que la fortuna podría favorecer a los atacantes. Los alemanes creían que tenían el elemento sorpresa. Pero estaban equivocados. Aunque la visibilidad era mala, los puestos de escucha estadounidenses y los observadores adelantados detectaron el rugido de los motores y el crujido de movimiento a través de la maleza mojada. El Comando de Combate A, prevenido por el encuentro previo, actuó rápidamente. Despertaron a las tripulaciones, posicionaron cazatanques y la artillería ajustó puntería. Esta vez la niebla no favorecería a los alemanes, se volvería en su contra. Cuando los Panthers alemanes emergieron de la neblina, esperando sorprender a los estadounidenses desprevenidos, en su lugar encontraron una emboscada coordinada, esperando en silencio. Los tanques Sherman, escondidos tras árboles, edificios y elevaciones, dispararon a corta distancia, donde sus cañones de 75 milímetros podían perforar el blindaje lateral de los tanques alemanes. El avance alemán perdió cohesión al ser alcanzados varios Panther por los flancos. En cuestión de minutos, 11 Panzers fueron destruidos en rápida sucesión, quedando como restos en llamas que ahora marcaban el lugar donde la niebla había ocultado sus últimos momentos. El núcleo del problema alemán no era solo la visibilidad, sino una completa falta de conciencia situacional en el campo de batalla. El quinto ejército Panzer se reunió rápidamente y las unidades clave de reconocimiento que daban inteligencia esencial estaban ausentes o no disponibles. Sin exploradores blindados ni observadores adelantados, los alemanes estaban casi ciegos. Sus tanques avanzaban en formación cerrada, sin conocer las posiciones enemigas ni saber que iban directo a zonas mortales. Del lado estadounidense, refuerzos de batallones de infantería cercanos, tropas de caballería y blindados adicionales llegaron en masa a la zona. Mientras los alemanes se aferraban rígidamente a su plan de ataque original, repitiendo embestidas por rutas predecibles, los estadounidenses se adaptaron rápidamente, reposicionando unidades y aprovechando el terreno. Para el segundo día, la Combat Command A había convertido el campo de batalla en una red mortal de zonas de fuego, armas ocultas y corredores de artillería. Ahora los estadounidenses estaban luchando en un terreno que ellos habían elegido, bajo condiciones que ellos mismos habían establecido. Desde estas posiciones, las fuerzas estadounidenses usaron tácticas de fuego y maniobra de manual. Los Sherman atacaban y retrocedían para atraer a los tanques alemanes
al alcance de los cazatanques M10. Escuadras de infantería con bazucas y minas antitanque se desplazaban entre setos y granjas, preparando emboscadas y atrayendo a los Panthers a trampas. Baterías de artillería, algunas ubicadas a kilómetros de distancia, lanzaban fuego con precisión milimétrica, coordinadas por observadores de radio integrados con las unidades de primera línea. Un momento clave ocurrió cerca de Lisi, donde un pelotón del 704 Batallón Cazatanques fue enviado a apoyar la línea estadounidense. La unidad tomó posición en una depresión poco profunda, esperando en silencio en la niebla de la madrugada. De pronto vieron tanques alemanes entre la niebla, sin saber que ya los habían detectado. Los M10 dispararon desde solo 150 yardas casi a quemarropa para combate antitanque. En segundos, los proyectiles impactaron los costados de los desprevenidos Panther. Durante el tiroteo, 3 de los 4 M10 fueron destruidos. Antes de quedar fuera de combate, destruyeron 7 tanques alemanes, una hazaña de sacrificio y sincronización. Al terminar los combates, el campo parecía un depósito de chatarra de acero calcinado, no un campo de batalla. El costo para la 113ª Brigada Panzer alemana fue enorme. Se perdieron más de 50 tanques, la mitad de la unidad, además de decenas de vehículos y hombres. La fuerza que debía romper la línea estadounidense fue destruida. Su ataque fue detenido por mejor planificación, flexibilidad y conocimiento del terreno, no por mayor potencia de fuego. Aunque los tanques alemanes tenían alcance y blindaje, no pudieron capitalizar esas ventajas. La niebla que los había protegido de los cielos también acortó las distancias de combate, neutralizando la superioridad de alcance de sus cañones. Mientras tanto, los blindados estadounidenses podían moverse y reposicionarse libremente, ocultos hasta el último momento posible, para luego atacar con un efecto devastador. La artillería y los cazatanques trabajaron en conjunto para destrozar las formaciones alemanas poco a poco. Sin embargo, la batalla no terminó ahí. Entre el 20 y 25 de septiembre, el quinto ejército Panzer alemán, aún presionado por lograr una ruptura, realizó una serie de ataques descoordinados y cada vez más desesperados. La diezmada 111ª Brigada Panzer y la debilitada 11ª División Panzer recibieron la orden de reanudar la ofensiva contra Arakurt a cualquier costo. Pero la cohesión del asalto se había desmoronado. En lugar de un golpe blindado unificado, los ataques se dieron como embestidas fragmentadas, ofensivas a nivel de batallón lanzadas en mal clima sobre terreno desconocido, sin información clara sobre la fuerza o disposición enemiga. Los ataques alemanes solo dieron a los estadounidenses más oportunidades de destruir tanques. Para entonces, el área de Arakurt estaba llena de restos, metal retorcido, chasis calcinados y campos quemados, reflejando cómo una fuerza subestimó a su enemigo y al campo de batalla. Por cada Panther que cruzaba la niebla, varios no regresaban. Y para los soldados estadounidenses atrincherados alrededor de Arakurt, la destrucción que se desarrollaba ante ellos era un testimonio de la disciplina, la experiencia y la importancia de la guerra de armas combinadas. La contraofensiva alemana que buscaba frenar a Patton terminó en menos de una semana en una agotadora matanza y derrota, afectando tanto la maquinaria como la estrategia y doctrina en el campo de batalla. En la mañana del 20 de septiembre, la ofensiva alemana se intensificó. Un grupo de tanques Panther atacó directamente al mando del Comando de Combate A. Mientras avanzaban entre la niebla, aislaron varios apoyos vitales. Unidades de apoyo de la 4ª División Blindada de Estados Unidos, elementos logísticos, mecánicos, camiones de combustible y equipos de señales quedaron atrapados sin protección en la línea de fuego detrás del frente. La antes estable retaguardia ahora enfrentaba la amenaza real de ser invadida. En medio de esta crisis que se desarrollaba, un héroe inesperado se elevó en el aire. El mayor Carlos Carpenter, observador de artillería y piloto de reconocimiento del ejército de Estados Unidos, despegó en su Piper LL-4 Cube. Era una aeronave modesta, un avión de observación apodado cariñosamente Rosie la lanzacohetes. Pero Carpenter había modificado su avión en algo mucho más peligroso. Bajo sus alas colgaban 6 bazucas, lanzacohetes antitanque adaptados para uso aéreo. Aunque era primitivo frente a aviones de ataque, el Cube de Carpenter tenía un arma secreta, la sorpresa.
Esa mañana, las densas nubes y la niebla hacían casi imposible ver. Carpenter volaba abajo, tratando de distinguir objetivos en el paisaje turbio. Conforme pasaba el día, el cielo se despejó, mostrando columnas de blindados alemanes avanzando cerca de Arakur, descendiendo en picada y esquivando fuego enemigo. Carpenter lanzó sus 6 cohetes en una audaz pasada contra una compañía de tanques alemanes que avanzaba hacia su posición. Pero no había terminado. Carpenter regresó a la base, se rearmó y despegó de nuevo, no una, sino 2 veces. Durante el día hizo 3 salidas, todas igual de temerarias y valientes. En total lanzó 16 cohetes de bazooka contra blindados y vehículos alemanes. Las tropas en el lugar confirmaron los resultados después. 2 tanques Panther destruidos, varios blindados inutilizados y decenas de soldados alemanes muertos o heridos. Para un hombre que volaba lo que básicamente era un avión de reconocimiento de lona y madera, Carpenter había asestado un golpe impresionante. Sus acciones se volverían legendarias y Rossi la lanzacohetes pasaría a la historia como uno de los cazatanques más poco convencionales de la guerra. El 21 de septiembre el clima ya había cambiado por completo. Los cielos se despejaron, la niebla se disipó y todo el poder del mando aéreo táctico de Estados Unidos fue desatado. El 405 grupo de caza volando los resistentes Republic P-47 Thunderbolt despegó en oleadas. Estas aeronaves, armadas con 8 ametralladoras calibre .50 y cohetes, descendieron sobre las columnas alemanas como ángeles vengadores. El ametrallamiento iluminó el campo y las bombas destruyeron tropas, convoyes de combustible y tanques alemanes expuestos. Antes la niebla protegía el avance alemán. Ahora el sol los exponía a la aniquilación aérea. Aún así, los alemanes siguieron avanzando. La mañana del 22 de septiembre atacaron al norte de Arakur, buscando de nuevo usar la niebla como cobertura. Chocaron con la caballería estadounidense, unidades de reconocimiento ligero que protegían los flancos y daban alerta temprana. Los soldados de caballería, conscientes de su desventaja ante los tanques alemanes, mantuvieron su posición disciplinadamente y ganaron tiempo para que la Combat Command A se reposicionara. Su sacrificio permitió a los estadounidenses establecer una defensa escalonada. Tanques al frente, cazatanques detrás, artillería y controladores aéreos listos para ataques. Entonces, como si la naturaleza se uniera a la batalla, la niebla se levantó y el campo quedó iluminado. Los tanques alemanes que avanzaban cautelosamente en la niebla quedaron expuestos. Los tanques Sherman, los cazatanques M-10 y la artillería estadounidense abrieron fuego coordinadamente. La comunicación por radio conectaba todos los recursos estadounidenses en una sola máquina cohesiva de destrucción. Al mismo tiempo, los P-47 descendieron en picada desde arriba, atacando las posiciones alemanas con cohetes, bombas y fuego de ametralladora. Lo que siguió fue nada menos que un infierno. El campo de batalla estalló en llamas, acero y humo. La brigada Panzer 111 fue destrozada en el caos. Las formaciones alemanas que antes avanzaban con confianza ahora no eran más que restos esparcidos por los campos, y los estadounidenses no se detuvieron ahí. Mientras los alemanes se detenían para reagruparse, exhaustos y tambaleándose por la emboscada, llegó una segunda oleada de tanques estadounidenses, una compañía de Shermans con menos efectivos que había sido redirigida para reforzar el frente. Sin dudarlo, la Combat Command A contraatacó. Aprovechando la niebla que se disipaba, lanzaron un asalto de flanqueo que golpeó a los alemanes por el costado, avanzando de norte a sur como una guadaña. Atrapados entre la línea defensiva al frente y la ola de tanques Sherman atacando su flanco expuesto, los restos de la 113ª Brigada Panzer fueron aplastados. Las formaciones colapsaron, vehículos abandonados, tripulaciones huyeron o cayeron, y la resistencia alemana se desintegró. Lo que alguna vez fue una poderosa formación blindada, ahora eran escombros dispersos y cascos en llamas. Los campos al norte de Arakur estaban cubiertos de humo y restos de tanques Panther, gigantes de acero derribados por tácticas precisas y mejor coordinación. La movilidad y versatilidad de las unidades blindadas fue clave en la victoria estadounidense. Aunque el Panther presumía de un blindaje más pesado y mejores cañones,
era más lento para cruzar el terreno, más propenso a averías y menos capaz de realizar cambios tácticos rápidos. Las unidades estadounidenses operaban con fluidez y los cazatanques se enviaban rápido a cualquier punto débil. La artillería se redirigía en minutos y el apoyo aéreo se solicitaba cuando era necesario. Esta red de coordinación resultó imbatible en los campos dinámicos cubiertos de niebla de Lorena. En pocos días, 2 nuevas brigadas Panzer de Hitler, creadas como fuerzas móviles y de élite, fueron destruidas por una fuerza estadounidense menor, pero con experiencia en combate. Fue un ejemplo de cómo el buen entrenamiento, la flexibilidad y la guerra combinada pueden superar a enemigos tecnológicamente superiores. Para el quinto ejército Panzer alemán, lo que empezó como un contraataque para frenar a Patton, pronto se volvió un desastre similar a los fracasos del Frente Oriental, donde el terreno, clima y problemas logísticos arruinaron muchas ofensivas. Entre las numerosas unidades veteranas que combatieron con la 4ª División Blindada en la batalla de Aracourt, una sobresalió notablemente: el 37 Batallón de Tanques al mando del incansable y futuro legendario Teniente Coronel Creighton Abrams. Agresivo, intrépido y tácticamente brillante, Abrams tenía una reputación que resonaba en todo el tercer ejército de Patton. Bajo su mando, el 37º fue punta de lanza que penetró la retaguardia alemana, sembrando caos y miedo a su paso. Del 19 al 22 de septiembre, los alemanes intentaron varias veces hacer retroceder a Abrams y su batallón al otro lado del río Mosela. En los campos y pueblos cerca de Mogenbeek ocurrió uno de los mayores y más feroces combates de tanques del frente occidental. El campo de batalla era un hervidero de acero y humo mientras Panthers y Tigers, junto a infantería y cañones autopropulsados, avanzaban en oleadas y se encontraban con los veloces y experimentados Shermans del 37º. El precio fue alto. El batallón de Abrams perdió 14 tanques Sherman en esos días brutales, pero el costo para el enemigo fue catastrófico. Sus hombres destruyeron unos 55 tanques alemanes, incluidos varios temidos Tiger el Mago. Estos eran tanques que alguna vez habían recorrido el campo de batalla con casi total impunidad. Ahora eran restos en llamas con su reputación hecha pedazos. Fue una clase magistral de guerra de maniobras. Las unidades estadounidenses se movían fluidamente, atacando desde ángulos inesperados y aprovechando el terreno. Tras este enfrentamiento, el intento alemán de recuperar el este del Mosela fracasó por completo. El 22 de septiembre, los Sherman del 37º avanzaron al sur nuevamente. Avanzando por las aldeas de Quancourt y Boers, llegaron hasta el canal Rhein-Main, donde avanzaban. Hallaban rastros del colapso alemán, equipo abandonado, blindados destruidos y resistencia desorganizada, incapaz de defenderse. La Wehrmacht, siguiendo órdenes de frenar a los estadounidenses, lanzó varios contraataques contra sus líneas, pero cada embestida alemana era más débil que la anterior. Con cada Panther destruido, con cada tripulación perdida, el ritmo del asalto alemán se desaceleraba. Eventualmente se detuvo por completo. Cuando los cañones callaron en Aracourt, 2 valiosas brigadas Panzer de Hitler habían sido casi aniquiladas. En menos de 2 semanas de combate, la 4ª División Blindada, pese a estar en desventaja y enfrentar tanques supuestamente superiores, destruyó al menos 285 tanques y vehículos blindados alemanes. A cambio, solo habían perdido 25 tanques medianos y 7 cazatanques. La proporción era sorprendente y las implicaciones claras. El mito de la invencibilidad blindada alemana había sido destruido, y la capacidad de las fuerzas estadounidenses para coordinar elementos aéreos, terrestres y mecanizados nunca había sido más evidente. Las consecuencias de la batalla llevaron al tercer ejército de Patton hasta la puerta del Reich. Con el enemigo vencido, el camino a Alemania parecía abierto, pero surgió un momento que aún debate la historia. Una pausa en el avance causada por la logística aliada y decisiones del alto mando, no por la resistencia alemana. El comandante supremo aliado, el general Dwight D. Eisenhower, decidió desviar valiosos suministros de combustible a las fuerzas británicas y canadienses que avanzaban hacia los Países Bajos en la operación Market Garden. Por esto, los tanques de Patton, a pocos kilómetros de la frontera alemana, tuvieron que detenerse y esperar. El avance agresivo hacia el este se detuvo abruptamente, no por culpa del enemigo, sino por la falta de combustible.
Esta demora le dio al maltrecho ejército alemán una ventana breve pero crucial. En ese tiempo lograron retirarse en mejor orden, consolidar fuerzas y reagruparse en la fortificada línea Sigfrido, el muro occidental de Alemania. Fue la primera vez desde Normandía que el impulso del avance estadounidense se había interrumpido seriamente. Para los estadounidenses, la batalla fue más que una victoria táctica. Validó su enfoque en la guerra blindada en evolución. El teniente coronel Crichton Abrams fue clave para ese éxito. Su calma bajo fuego, su agresiva explotación de las debilidades enemigas y su profunda confianza en sus hombres consolidaron su legado. Llegaría a convertirse en uno de los comandantes blindados estadounidenses más respetados de la guerra y más tarde ascendería al puesto militar más alto en el ejército de los Estados Unidos. Jefe del Estado Mayor en la década de 1970, el tanque M1 Abrams, aún en servicio en el ejército de Estados Unidos, lleva su nombre en su honor. La batalla de Aracourt es el mayor enfrentamiento de tanques que involucró a fuerzas estadounidenses en el frente occidental hasta la batalla de las Ardenas, 3 meses después. Es una lección poderosa de que la victoria en la guerra blindada depende más del liderazgo, el entrenamiento de las tripulaciones y la sinergia entre ramas del ejército moderno que de las especificaciones técnicas de las máquinas. Aunque tenían menos armamento, las fuerzas estadounidenses aprovecharon el terreno, la inteligencia, la coordinación y su tenacidad para golpear duramente una de las últimas grandes contraofensivas blindadas de Alemania en Francia. Las consecuencias de la batalla de Aracourt causaron frustración y una sombría toma de conciencia en el alto mando alemán, debilitando la confianza en sus fuerzas blindadas y mostrando divisiones fatales entre los oficiales y el círculo cercano de Hitler. Para generales como Hasso von Manteuffel, quien comandaba el quinto ejército Panzer supervisando estos ataques, y el general Otto von Knobelsdorff del primer ejército, el desastre fue tanto plano humillante como exasperante. Su personal se apresuraba a reunir informes posteriores a la acción que dejaban al descubierto lo mal concebida y ejecutada que había sido la operación. Comandantes como el Oberst Meinrad von Lauschert, pese a su habilidad táctica, quedaron atrapados por directivas poco realistas, obligados a lanzar formaciones de Panther mal apoyadas contra tanquistas estadounidenses experimentados que aprovechaban cada seto, colina y banco de niebla con efectos devastadores. En la Cancillería del Reich, Hitler reaccionó con furia volcánica y creciente desconfianza. El Führer arremetió contra los informes de Panthers destruidos por Shermans y Thunderbolts, negándose a aceptar que la superioridad técnica por sí sola pudiera ser derrotada por la flexibilidad y el poder de fuego estadounidenses, y en su lugar concluyó que sus generales eran incompetentes o no lo suficientemente fanáticos para cumplir su voluntad. Su círculo más cercano, figuras como Jodl, Keitel e incluso Guderian, se encontraron enfrentando feroces diatribas que señalaban el fracaso de la brigada Panzer como prueba de que no se podía confiar en el cuerpo de oficiales tradicional para llevar a cabo iniciativas independientes. Esto solo profundizó la determinación de Hitler de redactar personalmente la próxima gran ofensiva, la inminente apuesta en las Ardenas, y lo envalentonó para mantener un control aún más estricto sobre la planificación operativa. Aunque Aracourt no presenció purgas ni destituciones dramáticas, pues Alemania no podía perder comandantes experimentados, en 1944 sí vio cómo las reputaciones se manchaban en silencio. Las brigadas Panzer improvisadas, última idea favorita de Hitler para ataques blindados rápidos, pronto fueron desacreditadas. Muchas de estas formaciones fueron disueltas o absorbidas nuevamente por divisiones Panzer diezmadas, una admisión tácita de su fracaso. Para los oficiales de estas brigadas fue una mancha profesional imborrable, ya que sus informes quedaban opacados por la pérdida de casi un centenar de tanques alemanes en pocos días sin beneficio duradero. Más grave para el futuro, la humillación de Aracourt reforzó la mentalidad de búnker de Hitler. Se convenció de que solo gestionando la guerra personalmente salvaría a Alemania, por lo que dictó objetivos, cronogramas y detalles operativos de la ofensiva de las Ardenas con consecuencias catastróficas. Así, los Panthers destrozados que humeaban en los campos franceses después de Aracourt eran más que simples restos de batalla. Eran testigos silenciosos de un régimen que se encerraba en una ilusión fatal. Comandantes cada vez más atados por el miedo de Hitler a la deslealtad y una maquinaria de guerra alemana que pronto se precipitaría por el abismo en Bélgica bajo el peso de la arrogancia y la negación.
Espero que hayas disfrutado este análisis de una de las batallas menos conocidas pero decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Si te pareció tan fascinante como a mí y quieres más historias de enfrentamientos feroces, frentes olvidados y los hombres que lucharon contra probabilidades imposibles, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Dale like si te gustó y dime en comentarios qué opinas o qué batallas quieres ver después. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.